Muchas gracias, Lore. Bueno, justamente vamos a abordar una temática que ha saltado en redes sociales primero con respecto a Nada Crece a la Sombra, que informó y denunció que el Ministerio del Interior le había prohibido el ingreso a las cárceles, aduciendo que no iban a hacerlo organizaciones que no tuvieran convenios firmados. Al respecto, vamos a comenzar viendo al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, quien dijo que no había sido el Ministerio quien había dado esa orden, sino este nuevo comité, una figura creada por la LUC, que es quien tomó esa determinación. Pero si les parece, vemos el tape y luego vamos a hablar con Denise Legrand, que es coordinadora de Nada Crece a la Sombra, para hacer referencia a esta situación. La LUC se crearon dos figuras, una es la Junta y otra el Consejo. El Consejo, integrado por Fiscalía, Ministerio de Educación y Cultura, Poder Judicial, Ministerio de Interior, que no integro, tampoco integra Mendoza. El Consejo está analizando los distintos contratos que tienen y cuáles son esos convenios, cómo son, cómo funcionan, quién entra, quién no entra, para que haya un modelo único para todos los que ingresan a las cárceles. Eso lo disponen ellos, lo dispone la Junta, y cuando lo dispongan, cómo entran y cómo nos van a decir, y le van a decir al ministro, porque para eso está, para eso se creó la figura, y eso lo dispusieron ellos, no lo dispuso el Ministerio de Interior ni el ministro. Como les decíamos, estamos con Denise Legrand de Nada Crece a la Sombra. Bueno, gracias por acercarte hasta aquí. Primero, si te parece, resumirnos cuál fue la situación y también qué te parecen estas palabras del director de Convivencia haciendo referencia a que no habría sido una orden del Ministerio del Interior. Lo primero es que es muy difícil, primero, pensar en esto políticamente y después poder responder cuando la notificación dice una cosa y la jerarquía que comunica del Ministerio del Interior dice otra. La notificación que recibimos es muy clara. Las organizaciones que no poseen convenios no pueden ingresar a las cárceles y por eso se nos prohíbe el ingreso a las cárceles. El otro día que hacemos pública la situación, en esa notificación lo que hacen es desconocer que nosotros tenemos dos convenios en ejecución con el Ministerio del Interior. Uno para hacer talleres socioeducativos en cárceles con Presidencia de la República y otro que es el Plan de Salud Sexual y Reproductiva, que es uno de los 12 puntos del Plan Dignidad, que ese plan justamente plantea que por ese acuerdo y por primera vez en la historia las mujeres de todo el país acceden a atención ginecológica integral. Primero se desconoce eso. Al otro día, una jerarquía del Ministerio del Interior, luego del que lo hacemos público, dice otra cosa absolutamente diferente a lo que dice la notificación, que es que se están analizando los convenios, que se prohíbe el ingreso mientras se están analizando los convenios. No es lo que plantea la notificación que recibimos. Entonces, primero celebramos que reconozca el Ministerio del Interior que tenemos dos convenios en ejecución, lo cual era muy grave de lo contrario. A su vez, cuando dicen que no fue el Ministerio del Interior, sino el Consejo, recordemos que el Consejo es una política muy interesante creada por la Ley de Urgente Consideración que establece la conformación de un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria. El Consejo está integrado por la mitad de los integrantes del Ministerio del Interior, presidido por el Ministerio del Interior, que tiene voto doble. Quien preside ese consejo es la subdirectora técnica del INR, que está sometida a jerarquía al director nacional del Instituto Nacional de Rehabilitación, que es quien firma la notificación que recibimos, y sometida políticamente, por supuesto, al Ministerio del Interior. Por otro lado, nos comunicamos con otros integrantes del consejo, entre ellos Fiscalía, a quien no se les había comunicado que nosotros teníamos dos convenios en ejecución. Entonces, quiero creer que el consejo no solo no tomó una decisión desconociendo que existían estos convenios, sino que además indujo error a otras instituciones. Es realmente muy difícil no poder saber a qué hay que responder si la notificación dice una cosa y la jerarquía que comunica dice otra. Primero, el Ministerio del Interior se tiene que poner de acuerdo en qué comunica, cuál es la resolución. Y en definitiva, si lo que se quiere hacer es prohibir el ingreso a las cárceles, bueno, nos tienen que explicar el por qué con dos convenios en ejecución que ya cobramos además y que estamos hace muchos meses reclamando su ejecución. Llama la atención también que un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria, que debe ser para promover la política penitenciaria, la primera política que hace pública es cortar una política penitenciaria. Es llamativo y es muy doloroso para la política criminal de este país. Se habla acerca de diversas organizaciones, no son la única. Ustedes han estado en contacto con otros. ¿Cuál es la situación ahora? ¿Qué se les plantea en base a esta decisión que va a pasar de ahora en más? ¿Cuánto tiempo va a ser esta
esta suspensión, por llamarla de alguna forma? No tenemos conocimiento de que haya recaído sobre otras organizaciones. Hicimos pública la situación y no vimos otras organizaciones hacer pública esta situación. Hay que ver cuántas organizaciones realmente convenian con el Ministerio del Interior, que eso es algo muy importante de saber. Las iglesias, por ejemplo, que solo en el CONCAR hay 26 congregaciones religiosas que ingresan al CONCAR, tienen otro protocolo que se renueva año a año. Entonces, esto recae solamente sobre las organizaciones de la sociedad civil, recae solamente sobre Nada Crece a la Sombra, recae sobre el resto de las personas que entran. Y en realidad lo que no queda claro en la notificación, y se contradice a sí misma y se contradice el Ministerio del Interior al otro día, si la notificación es para organizaciones que no poseen convenio vigente, es decir, se prohíbe el ingreso a organizaciones que no poseen convenios vigentes. ¿Por qué se prohíbe el ingreso de Nada Crece a la Sombra teniendo 2 convenios vigentes en plena ejecución? Hay algo que nos cierra y hay algo que menos cierra, que son las declaraciones del Ministerio del Interior al otro día. Denis, muchísimas gracias y seguiremos atentos a cómo sigue esta situación. Muchas gracias a ustedes. Volvemos con ustedes a Estudios.